queridos amigos y amigas. Ministra Lilia Bayón de Amézaga, directora de Medio Ambiente. La invitamos, por favor, para que nos acompañe en la mesa. Al mismo tiempo, al ingeniero Kenneth Riategui del Águila, presidente del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. Los saludamos a todos. Vamos a iniciar este programa, un seminario de la Comisión Nacional Permanente de la OTCA Perú, que tiene que ver con prepararnos con alguna propuesta relacionada a la COP20 que se desarrolla bajo la umbrela del Ministerio, bajo la dirección del Ministerio del Ambiente, Cancillería y otras instituciones, como un reto importante que tiene el Perú para las 2 primeras semanas de diciembre, donde los ojos del mundo van a estar centrados en el Perú para ver alternativas, propuestas y buscar los lineamientos adecuados para el tema de cambio climático. Yendo directamente al programa, quisiéramos invitarlo al ingeniero Kenneth Riategui para que haga una presentación del seminario, ¿no?, como secretario técnico de la Comisión Nacional Permanente. Por favor, ingeniero. Buenos días, amigo. Muchas gracias por venir a este taller. Ministra Liliana Bayón, muchas gracias por recibirnos en las instalaciones de la Cancillería. Amigos, solamente para recordarles de que la COP20 se va a llevar a cabo en Lima del 1 al 12 de diciembre de este año, y como tal tenemos que estar preparados y trabajando intensamente todas las instituciones comprometidas en esta agenda. El objeto de este taller vendría a ser un poco socializar las actividades, socializar la temática que vamos a presentar en la COP20, básicamente socializado en la temática de cambio climático, lo que sucede, lo que se viene acaeciendo a nivel mundial. La Cancillería en este caso tiene la presidencia de la Comisión Nacional Permanente, presta todo su apoyo logístico, está colaborando en todo el evento. Nosotros agradecemos esta iniciativa, esta participación de la Cancillería, y todo el proceso de la invitación lo hacen la Cancillería, la Presidencia, incluyendo las invitaciones. Tenemos programado en esta mañana o en este día, digamos, 11 exposiciones que corresponden a la Cancillería, el Ministerio del Ambiente, la Autoridad Nacional del Agua, CENAMI, bueno, el IAP, el Gobierno Regional de San Martín, no sé si están todavía, pero MINSA, la UNAMAS, que es la Asociación de Universidades de la Amazonía, en la Amazonía, el IGP. Lo que se espera es que el resultado de este taller, de estas exposiciones, que deben tener aproximadamente unos 35 minutos, deben ser consolidadas en un documento elaborado por un comité técnico, que ya están acá los amigos, la redacción y su presentación al final de este evento, ¿no? Se prevé una lectura de las conclusiones, lo vamos a manejar, y yo quiero mencionarles que el moderador de este taller estará a cargo del ingeniero, el doctor Ángel Salazar, un connotado profesional de la Oficina de Cooperación del IAP, y el comité técnico de redacción estará conformada por el doctor Luis Campos Vaca, Manuel Martín, Denis del Castillo, Denis, no le veo, ya estará, Eurídice Honorio, Julio Jesús Salazar, por favor, Nicole, ok, gracias Julio, Nicole Bernet, Nicole de la Universidad Católica,
y Pedro Trillo de IRA. Muchas gracias, Pedro, por estar con nosotros. Bien, amigos, esa es un poco la temática, el escenario en que vamos a trabajar en este día. Muchísimas gracias por venir y adelante, voy a dejar las palabras a la doctora Liliana Bayón de América. Doctora, por favor. Señores miembros de la Comisión Nacional Permanente Peruana de la ODCA, señor Kenneth Reategui, presidente del Instituto de Investigación Amazónica del Perú, señoras, señores, buenos días. Es para mí una especial satisfacción dirigirme a ustedes en mi calidad de presidente de la Comisión Nacional Permanente Peruana, de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, y dar inicio a este seminario que tiene como finalidad que las instituciones miembros de la Comisión expongan sobre las actividades que vienen realizando en relación al cambio climático en el espacio amazónico peruano. Este encuentro es particularmente importante, pues como conocen, corresponde a nuestro país asumir en diciembre de este año la presidencia de la 20ª Conferencia de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP20. Hasta esa fecha, nuestro país deberá asumir gradualmente el liderazgo y luego conducir a buen puerto una de las negociaciones más difíciles e importantes para la humanidad. En ese sentido, en el camino a la COP20, es importante ir trabajando desde el sector público para incorporar en la agenda internacional algunos de los temas que afectan a nuestro país como resultado de la variabilidad climática, como es la región amazónica. Como sabemos y es reconocido por la comunidad internacional, la Amazonía es una de las mayores reservas de biodiversidad, de recursos energéticos y de conocimientos tradicionales y originarios, los cuales constituyen recursos estratégicos que tenemos la obligación de proteger y utilizar de manera sostenible para un desarrollo inclusivo. Sin embargo, esta región está afectada por su vulnerabilidad climática. Si bien es cierto, actualmente los bosques amazónicos aún son sumidero de CO2, se prevé que el incremento de temperaturas, la disminución del bosque tropical y la sabanización, entre comillas, de la Amazonía, provocarán que la región pueda convertirse en una fuente de CO2 en vez de un sumidero. Por ello, es importante desde nuestro país demostrar a nivel internacional el esfuerzo conjunto que nuestras instituciones vienen realizando para afrontar y adaptarse a los efectos de cambio climático y de esa manera que la COP20 deje un legado importante para el Perú en la Amazonía, suscitando un cambio radical de nuestras normas y políticas internas de largo plazo, así como también fomentando la inversión privada nacional e internacional en proyectos de desarrollo bajos en carbono en la Amazonía. Finalmente, deseo saludar el esfuerzo que todos ustedes vienen realizando para lograr este propósito. Tengan por seguro que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, ingeniero Reategui, particularmente usted, se viene trabajando en favor de incorporar la vulnerabilidad climática amazónica entre las prioridades de la agenda nacional. Ello, entre otras formas, a través del diálogo con los miembros de la Comisión Nacional Permanente Peruana de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónico, aquí presentes. Agradeciendo su asistencia, señoras y señores, declaro inaugurado este seminario. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, les voy a agradecer que me den unos 3 minutitos para poner la silla del primer bloque e iniciar el ciclo de conferencias. Sí, por favor, si podrían. Sí. Tenemos lo invitamos al ingeniero al doctor Ángel Salazar, que va a dirigir estos debates, el moderador, controlador, opinador. Así que, Ángel, en tus manos está esta parte del evento.
Buenos días, un gusto tenerlos acá. En realidad mi rol solamente como moderador va a ser un poco ser el policía del tiempo, ¿no? Esta tarjeta significa que el expositor se está acercando a los 5 minutos finales de su presentación y por favor tratemos de respetar los tiempos para poder cumplir con nuestra agenda. Y listo, señores, ese es todo el rol que voy a cumplir, aparte de tener el placer de presentarlos. Entonces, la primera conferencia está a cargo del señor Eduardo Calvo. Él es miembro del equipo negociador de la COP20 y el título de su exposición es La Amazonía en los informes del panel intergubernamental del cambio climático. Por favor, necesitamos la presencia del señor Eduardo Calvo. Gracias. Muy buenos días a todos. En primer lugar quiero agradecer a los organizadores del evento por haberme invitado y como ven ahí, aparte de ser miembro del equipo negociador, soy miembro de la Junta Directiva del panel intergubernamental sobre cambio climático en el grupo de trabajo número 2 dedicado a impactos, vulnerabilidad y adaptación. Como probablemente muchos de los que están aquí presentes lo sepan, el IPCC ha ya producido desde septiembre del año pasado 3 informes. Esos 3 informes corresponden a cada uno de los grupos que están dedicados a los temas que pueden ver en la pantalla. El grupo número 1 es el que produce el informe sobre las bases físicas, la ciencia observacional y los modelos que de acuerdo a los escenarios nos anticipan el clima futuro para cada escenario. El grupo de trabajo 2 sobre impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático y el grupo de trabajo 3 sobre mitigación del cambio climático. En el grupo de trabajo 1, los principales temas que se han tratado son los cambios que ya han habido en el sistema climático, los impulsores del sistema climático, las fuerzas motrices que están alterando el clima, el grado de comprensión actual que tenemos del sistema climático y cómo va a ser el cambio climático a nivel mundial y regional en el futuro. En cuanto a los cambios en el sistema climático, hay 5 temas, de los cuales para nosotros son relevantes en este día, el primero y el último, el tema de la atmósfera y el tema del ciclo del carbono, aunque alguna importancia por su impacto sobre la escorrentía también lo tiene la criósfera, pero es marginal comparado con las precipitaciones. En cuanto a la atmósfera, lo que tenemos como conclusión del informe es más bien un problema, que después lo vamos a marcar todavía un poco más, y es que las observaciones que han habido para las regiones tropicales, y esto incluye la Amazonía, datan principalmente de mediados del siglo XX. En realidad, antes de esa fecha, no hay observaciones confiables sobre el sistema climático en una escala suficiente como para establecer tendencias relevantes. Y esto lo podemos ver claramente en este mapa. Ustedes pueden ver a la mano izquierda la gráfica que dice 1901-2010, los únicos puntos en los que se puede encontrar información relevante son los que corresponden al extremo sur de Sudamérica. Es para donde ya se puede tener una observación de más de un siglo. Y hay algunas estaciones aisladas, algunos esfuerzos aislados en el resto de la región sudamericana. Mientras que, por ejemplo, ustedes pueden ver también que ya a partir de 1951, con el establecimiento de los servicios meteorológicos en los países, se produjo un gran avance en la observación climática. Y esto nos genera un problema porque, por ejemplo,
no podemos hacer atribución al cambio climático de las tendencias observadas ni en aumento de precipitaciones ni en sequías hasta la fecha de manera confiable por la ciencia. La conclusión de la evaluación conjunta en el grupo de trabajo 1 del IPCC fue que solamente para los lugares donde hay una evaluación de más de 60 años, como es Norteamérica, Europa y en el caso del hemisferio sur, Australia y Nueva Zelanda, se podían establecer algunas conclusiones, y en el resto el grado de confianza es bajo. En cuanto al ciclo del carbono y otros ciclos biogeoquímicos, podemos ver con una grata sorpresa de que la deforestación y los cambios de uso del suelo han aminorado su participación y hoy en día representan unas 180 gigatoneladas de carbono. Pero, ¿cómo se ha distribuido? ¿Qué es lo que ha pasado con estas cantidades? Pues que buena parte han sido absorbidas por ecosistemas naturales, 160 gigatoneladas de carbono. Es decir, que lo que viene de la naturaleza, en gran medida también vuelve a ella. Como vemos, cada vez el problema se va exacerbando más por el consumo de combustibles fósiles y la deforestación y las emisiones de cambio de uso del suelo, afortunadamente, representan una parte menor del problema. Pero también vemos que el calentamiento atmosférico va a continuar, excepto de que lleguemos a un escenario que es lo que llamamos una trayectoria de concentración representativa 2,6, largo de explicar, pero que se encuentra detallado en el informe, y vemos que no será uniforme entre regiones. Los cambios que se producirán en el ciclo global del agua por el calentamiento no serán uniformes, y aquí hay una conclusión en donde la Amazonía desafortunadamente no se va por este patrón. Aquí esperamos que las regiones húmedas sean más húmedas y las secas más secas, y hay excepciones, y los modelos lo que indican es que la región amazónica es una de esas excepciones. También que es muy probable, y esto, los fenómenos de precipitación extrema, los eventos extremos, ahí sí, para el caso amazónico también se aplica esto, que los eventos extremos sean más marcados, los de precipitación extrema. O sea que las lluvias se concentren en un periodo relativamente más corto, que probablemente va a coincidir con lo que han observado algunos de ustedes en algunas tendencias. Y bueno, el gran fenómeno global, pero muy propio de sobre todo los países occidentales de América del Sur, el Niño, es y va a seguir siendo el fenómeno de variabilidad interanual más grande del mundo, y en el caso de la Amazonía el vinculamiento está a través de las denominadas teleconexiones, como ustedes saben. El informe del grupo de trabajo 2 del IPCC fue aprobado más recientemente, recién en marzo. Ustedes ya saben que cuando se aprueba un informe lo obtenemos en este formato, que es como recién sacado de una impresora. Poco a poco ya va evolucionando y va tomando el formato de folleto, y finalmente obtenemos una versión editada ya correctamente, con las figuras en su sitio y con las correcciones técnicas y gramaticales propias, e incluso ya se traduce a los 6 idiomas oficiales de Naciones Unidas. Las 2 primeras versiones se encuentran solo en idioma inglés, que es el idioma de trabajo, y luego se traduce, ya por ejemplo el informe del grupo 1 está disponible en español, indudablemente, como ya han pasado, ya ha pasado más de medio año desde que fuera producido, pero los otros informes están todavía disponibles solo en inglés. En el caso del grupo de trabajo 2,
sí tenemos una mayor dedicación a los temas amazónicos que nos interesan, mientras que el primero, como decíamos, era solo la ciencia del sistema climático. En el grupo de trabajo 2 los temas son los impactos observados, la vulnerabilidad y la adaptación en un mundo cambiante, los riesgos y oportunidades futuras de adaptación, la gestión de riesgos futuros y la construcción de resiliencia, y los riesgos principales en las diversas regiones del mundo. En nuestro caso hay un capítulo dedicado, el capítulo número 27, dedicado a la América Central y América del Sur. Entonces es en ese capítulo donde vamos a encontrar la información más relevante. En cuanto a los impactos observados, vulnerabilidad y adaptación, hay 3 subtemas. El primero es impactos observados, vulnerabilidad y exposición. El segundo es la experiencia de adaptación que ya ha habido y el tercero es el contexto de toma de decisiones. Y aquí hacemos el estrés de un problema propio de nuestra región, pero de todas las regiones en desarrollo. Si ustedes miran en esta lámina, la cuarta fila, o quinta fila, es la América Central y del Sur, y como ven, en los años 80 el número de publicaciones indexadas era verdaderamente mínimo. En los años 90 esto mejoró muchísimo, pero también el número de publicaciones científicas había crecido enormemente, así que nos manteníamos por debajo del 10%. Y finalmente, en la década previa, del 2000 al 2010, también vemos con satisfacción de que el número se ha multiplicado cerca de 5 veces, pero igual, contra el crecimiento mundial de publicaciones científicas en el tema, seguimos manteniendo e inclusive hemos perdido posición y representamos ya solamente cerca de un 7 a 8% de las publicaciones globales en estos temas. Entonces, esto es un llamado también a las autoridades para que haya más énfasis en la investigación de estos temas tan importantes para nuestras sociedades y ecosistemas. Bueno, estos son los principales impactos identificados en todas las regiones y ustedes, como pueden ver ahí, entre los impactos atribuidos al cambio climático, ustedes pueden ver donde ya está marcado con un color lleno, por ejemplo, en el caso de los ríos, lagos, inundaciones y o sequías, ya se encuentra una confianza en que el cambio climático es uno de los factores principales y donde el cambio climático hace una contribución mayor al cambio de estos regímenes hidrológicos. En la cuestión de los sistemas biológicos, ustedes pueden ver que sobre la región amazónica hay 2 figuras en verde, pero sin relleno. Uno es los ecosistemas terrestres y el otro es los incendios forestales o incendios naturales. En estos 2 casos, pues ahí hay una discusión sobre el impacto del cambio climático sobre estos 2 fenómenos y por supuesto hay otros factores de origen antropogénico que más allá del cambio climático influencian tanto los incendios como los cambios en los ecosistemas. La expansión agrícola, la deforestación son este tipo de fenómenos, ¿no? También, como les decía, se ha visto los riesgos y oportunidades futuras de adaptación y ahí los subtemas serán los principales riesgos en sectores y regiones, los riesgos sectoriales y el potencial para adaptación y los riesgos principales y el potencial para la adaptación. Bueno, desde el punto de vista ecosistémico esto es lo más importante y esta es la capacidad de desplazamiento en kilómetros por década para diferentes grupos de especies animales.
Y vemos ahí desde árboles, plantas herbáceas, mamíferos herbívoros, mamíferos carnívoros, roedores, primates, los insectos que se alimentan de plantas y moluscos de agua dulce. Y como ven, bueno, las plantas son las que tienen menor capacidad de desplazamiento, ellas no se mueven, solo sus semillas se propagan, mientras que en el caso de la fauna vamos a encontrar que nuestros más cercanos parientes en el reino animal, los primates, junto con los roedores, son los que en promedio tienen menores capacidades de desplazamiento frente al clima. Y ustedes pueden ver todas esas rayas horizontales. Las rayas horizontales lo que implican son el impacto del cambio climático en diversas latitudes, en los promedios globales y en las regiones planas, ya que en las regiones montañosas estos cambios son más difíciles. Entonces, creo que ahí se puede ver, por ejemplo, un estudio interesante sobre la sensibilidad de la fauna al cambio del clima. Esto también es muy importante porque está relacionado con la seguridad alimentaria global y con algunos cultivos que están presentes en la región. Aquí podemos encontrar que el impacto sobre las cosechas en general en la región tropical, vamos a ver que hay algunos cultivos que se verán favorecidos. Sin embargo, como ven, la mayoría de los cultivos van a verse desfavorecidos y con impactos relativamente severos. Y en las regiones templadas, que hoy por hoy igualmente son la mayor fuente de producción de alimentos del mundo, el impacto es más severo. Y ya cuando vemos por tipo de cultivo, pues vamos a encontrar que los principales cultivos para la región de la que hablamos hoy, que son la soya y el arroz, pues tienen sensibilidades bastante menores que otros dos que también son importantes, sobre todo el maíz, pero el más sensible de todos es el trigo, que no es un cultivo propio de la región. En el caso de los riesgos principales para Centro y Sudamérica, también el IPCC elaboró la siguiente tabla, y acá vemos que se cuentan algunos de los principales riesgos relacionados con disponibilidad de agua en algunas regiones. Eso es más propio para las partes andinas, que igual desembocan en la cuenca. Hay un decremento de la producción de alimentos y de la calidad de alimentos. Esto es un impacto global, pero también regional. Y como hemos visto, habrán alimentos, sobre todo como el maíz, que son más sensibles al clima. Y el tercero era la propagación de enfermedades transmitidas por vectores, tanto en altitud como en latitud. Y bueno, ahí se ven los temas y prospectos de adaptación, las fuerzas motrices climáticas y el impacto que tendremos hacia la siguiente generación, es decir, del 2030 al 2040. Y sobre todo, como ven, es en el tema hidrológico donde esperamos mayores impactos a relativamente mediano plazo, y en el largo plazo el impacto hidrológico se convierte también en el preponderante. En cuanto a la gestión de riesgos futuros y construcción de resiliencia, tenemos dos temas: el principio para una adaptación efectiva y las rutas resilientes al clima y la denominada transformación. Y aquí vemos, de acuerdo a los diversos escenarios del Grupo 1 del IPCC, cuáles serían los impactos sobre la temperatura. Como ven, para el caso de la región amazónica, estamos hablando de, en su zona central, cerca a los 4 grados,
y en zonas periféricas cantidades algo menores por la influencia del mar. En el escenario extremo. Sin embargo, en el escenario más moderado, vemos que toda la región sudamericana se encontraría por debajo de los 2 grados en el escenario con las mayores reducciones de emisiones. Y aquí tenemos ya qué grado de incertidumbre representa hablar en estas dos trayectorias, hasta dónde se podría llegar. Como ven ahí en el caso del escenario de 2.6, pues estamos hablando de la probabilidad de sobrepasar los 2 grados en promedio es sumamente baja, la mayor parte está por debajo de los 2 grados. En el caso del escenario extremo, en cambio, la probabilidad de no alcanzar 3,5 grados también es extremadamente baja. Ya prácticamente tenemos casi un nivel de certeza de que en el escenario extremo estaríamos por arriba de los 4 grados centígrados de cambio. Y como ven, y este es uno de los temas, muchas veces la gente pregunta ¿de dónde salieron los 2 grados? Los 2 grados salieron de la gráfica que se encuentra a la derecha, que también estuvo presente de otra manera en el anterior informe de evaluación del IPCC. La ciencia no va a decir la temperatura segura es 1.853, ni va a decir el grado seguro es 2.1526. La ciencia lo que va a decir es, para cada grado de cambio hay un impacto. Y bueno, mientras más crezca el cambio, mayores impactos tendremos. Y ahí es lo que veíamos. Como vemos, en un cambio de menos de 1 grado, ya los ecosistemas únicos y los ecosistemas amenazados ya se ven impactados. Los eventos extremos climáticos también se ven impactados por debajo de 1 grado, pero esta distribución de impactos y sobre todo los impactos agregados globales alcanzan niveles totalmente inaceptables más allá de los 2 grados. Eso fue lo que motivó que se optara por esos 2 grados como el punto de referencia para el cambio y el acuerdo político que se llegara en Cancún en el año 2010. Bueno, y la última parte está relacionada con el informe del grupo de trabajo número 3 del IPCC, que es la mitigación del cambio climático. Ya sabemos los cambios en el sistema climático, conocemos las vulnerabilidades y las posibilidades de adaptación, pero también sabemos que la adaptación se va a ir haciendo más y más difícil conforme el sistema climático se vea alterado en mayor medida. Así que, y vamos a ver acá que hay un rol muy interesante para la Amazonía en este trabajo. Como ya saben, la mitigación es una intervención humana para reducir fuentes o aumentar sumideros de gases de efecto invernadero. Y el rol del aumento de los sumideros aquí es sumamente importante. Se necesita considerar el desarrollo sostenible y la equidad para evaluar estas políticas climáticas. Una mitigación efectiva no se puede hacer en base a agentes individuales y se necesitan juicios de valor y consideraciones éticas para lograr políticas sobre este tema. Es decir, no podemos pretender que regiones, personas, comunidades se sacrifiquen por el bien de la humanidad sin recibir nada a cambio. Temas de equidad y justicia aparecen con respecto a la mitigación y la adaptación. Generalmente se ha utilizado la evaluación económica para informar el diseño de políticas y ahí siempre hemos tenido el tema que en muchos casos los científicos de los países desarrollados dicen que el territorio amazónico no vale nada. Y la política climática se intersecta con otras metas sociales creando la posibilidad de co-beneficios o efectos adversos colaterales.
La política climática recibe información de arreglos de riesgos, incertidumbre, es influenciada por cómo los individuos y las organizaciones perciben estos riesgos e incertidumbres. Y aquí pueden ver, hoy en día el 78% del CO2 que va a la atmósfera, que ha ido a la atmósfera en el periodo de 40 años del 70 al 2010, vino de la industria de los combustibles fósiles. Así que todo lo que vino del sector cambio de uso del suelo representaba menos de la quinta parte. Y bueno, el otro dato es que la mitad de las emisiones acumulativas han ocurrido en los últimos 40 años. En cuanto a las emisiones, se puede ver que principalmente lo que impulsa el crecimiento de las emisiones vinculadas esencialmente a energía es el crecimiento de la economía y la población. En la última década, la contribución del crecimiento económico ha aumentado mucho, más que el crecimiento poblacional, y se necesitan esfuerzos adicionales, ya que tanto el crecimiento de la economía, que ahora está creciendo a niveles menores a nivel global, pero el crecimiento de la población continúa, van a seguir en las próximas décadas. Y tenemos una serie de rutas de mitigación y medidas, y la Amazonía puede jugar un rol trascendental a nivel global en dos aspectos: el de energía, y el que no es tan obvio, y el de agricultura, gestión forestal y uso del suelo. Acá tenemos una necesidad para evitar un aumento mayor a 2 grados de no... hoy en día la atmósfera ha pasado de 270 partes por millón en volumen de dióxido de carbono a 400 partes por millón con respecto al inicio de la era industrial, ¿no? Teníamos 270, hoy tenemos 400, y subimos a un nivel de 2 partes por millón por volumen cada año. Y si no queremos sobrepasar 2 grados centígrados, no deberíamos sobrepasar las 450 partes por millón en volumen. Es decir, que si lo seguimos haciendo como estamos haciendo, pues solamente hay un periodo de menos de una generación, 25 años. Y si queremos alcanzar 450 partes por millón, necesitamos modificar nuestros sistemas de energía, de todas maneras, y potencialmente el uso del suelo. También vamos a necesitar un amplio despliegue de forestación y energía de biomasa. El resto de energías renovables no va a ser capaz de cubrir el déficit. Vamos a necesitar energía de biomasa. Y muchos de los ecosistemas en países amazónicos van a constituir aportes a nivel global, como ya lo están haciendo en algunos casos. El etanol, la palma aceitera, pues son ejemplos de combustibles que ya se vienen usando, aunque vamos a necesitar más sistemas mucho más eficientes, sobre todo que la palma aceitera, para evitar un gran cambio. Para llegar a menos de 1,5 grados de cambio, necesitaríamos llegar a solo 430 partes por millón en volumen, con lo cual tendríamos que parar todas las emisiones, todo el incremento a la atmósfera en 15 años. Eso es hoy en día ya económica y socialmente imposible. Bueno, existen una serie de cobeneficios si es que se hacen estos cambios en el sistema energético, sobre todo en calidad del aire, y también hay un amplio rango de efectos negativos que no han sido cuantificados. Entonces desconocemos los impactos de hacer estos cambios. Y como ven, en todos los escenarios las emisiones se encuentran creciendo en todos los sectores: energía, industria, residuos, menos en agricultura, gestión forestal y cambio de uso del suelo. Ahí vemos un camino hacia la estabilización. Hay fuerte dependencia entre la energía y el desarrollo en el sector AFOLU, esta conexión de la bioenergía con el sector.
Y vemos aquí que, bueno, en el caso de las energías renovables se ha mejorado su rendimiento y reducido su costo, y esto también es válido para el caso de la generación de bioenergía, tanto a partir de residuos urbanos, sólidos y líquidos, como de los provenientes de la agricultura y el uso forestal. Otras posibilidades están relacionadas con la captura y almacenamiento de dióxido de carbono, y una de las conclusiones del IPCC es que combinar la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono ofrece el prospecto de un suministro de energía para la humanidad con emisiones negativas, netas de gran escala, y juegan un importante rol en muchos escenarios de estabilización bajos, pero no están exentas de desafíos y de riesgos. En cuanto al sector AFOLU, sabemos que ha representado un cuarto, ya combinándolo con agricultura, no es solo deforestación, un cuarto de las emisiones netas antropogénicas, los otros 3/4 vienen de la energía y la industria. Sus opciones de mitigación más costo efectivas son forestación, gestión forestal sostenible, reducción de la deforestación, gestión del suelo agrícola, de las tierras de pastoreo y restauración de suelos orgánicos. Las políticas que gobiernan esto son más efectivas cuando combinan los dos aspectos: mitigar las emisiones y adaptarse al cambio climático. Y aquí se repite que la bioenergía puede jugar un rol crítico. El último tema que voy a tratar es la cooperación internacional. Las conclusiones del IPCC sobre la cooperación internacional es que la Convención es el principal foro multilateral enfocado a tratar el tema con una participación casi universal. Sus actividades han conducido a un creciente número de instituciones y otros arreglos, pero hay un tercer acápite, y aquí viene el rol de la OTCA en todo esto. Los arreglos de cooperación internacional a otro nivel, ya no globales, en cambio climático existentes y propuestos, varían en su foco y grado de centralización y coordinación. Es decir, podemos también tener acuerdos a nivel descentralizado con coordinaciones regionales. Y acá tenemos el mejor ejemplo de un buen mecanismo de cooperación, y esto no lo he traducido para traerlo verbatim, lo que está escrito en el informe del IPCC. El Fondo Amazonas, que fue establecido en Brasil en el año 2008, que como ven se le asignó la responsabilidad a un banco, al BNDES, y el gobierno noruego apoyó donando fondos a la iniciativa, y que han sido esta iniciativa sustentada con fondos del gobierno de la República Federal de Alemania y de Petrobras, la mayor compañía petrolera de Brasil. Pues es uno de los mejores ejemplos de cooperación internacional, ya que su impacto en la reducción de la deforestación ha sido muy marcado en los últimos años. Junto con el cambio de carbón a fracking en los Estados Unidos, son las experiencias más exitosas en los últimos 7 años. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al señor Eduardo Calvo. Vamos a tener una oportunidad después de la presentación de los 3 expositores para poder realizar algunas preguntas que creo que van a ser importantes. Trataríamos de ir acortando los plazos o tratando de cumplirlos un poco más adecuado con el tiempo. Nuestra siguiente expositora es la señora Sarita Piscoya Morales. Ella es la coordinadora regional de la Agenda Climática Interna de la COP20, de la Agenda Climática Interna en el marco de la COP. Bienvenida. Gracias. Muy buenos días, gracias por la invitación.
En esta oportunidad vamos a brindarles algunos alcances generales de lo que se está trabajando desde el Ministerio del Ambiente para poder determinar esta agenda climática interna en el marco de esta conferencia en su edición número 20, cuya sede es precisamente la ciudad de Lima. Bien, el gráfico que ven en pantalla es básicamente lo que resume todo el esfuerzo que trata de armonizar y de conjugar esta agenda climática en el marco de este proceso. Básicamente es un proceso estratégico del país. Se han definido 5 temas emblemáticos por la prioridad y la necesidad de atención en el país, y la identificación de algunas iniciativas concretas para la presentación en esta conferencia. Dentro del proceso estratégico país está principalmente la actualización de esta gran estrategia nacional de cambio climático, la incorporación del enfoque del cambio climático tanto en los sistemas de planeamiento y de presupuesto, de manera que se pueda transversalizar y implementar algunas intervenciones no solamente desde el gobierno nacional, sino también desde algunas regiones y gobiernos locales, a través obviamente de la implementación de algunos proyectos. Luego tenemos la formulación de algunas propuestas normativas que ya están incluyendo el cambio climático en el tema, por ejemplo, de compras públicas, etcétera, y la determinación de cuál va a ser la contribución a nivel de país para el marco del acuerdo del 2015. Este gráfico nos muestra un poco la trayectoria de las emisiones que han venido dándose desde 1994 y algunas proyecciones al 2050, y donde podríamos visualizar que existe una brecha que se intenta cubrir a través de estas contribuciones y de estos esfuerzos a nivel de país y de mundo. Además de ello, existe una necesidad de que se pueda desacoplar o desvincular el crecimiento económico con el tema de las emisiones, ¿no? Como lo decía el anterior ponente, se vincula o se relaciona mucho el incremento de la economía y de la población precisamente con el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, y lo que se espera es que precisamente no necesariamente el crecimiento económico vaya o signifique el crecimiento de las emisiones. Esto es un poco el resumen de cuáles son las emisiones de estos GI bajo los grandes sectores emisores. Y podemos ver que definitivamente el gran emisor sería el sector forestal, ¿no? Seguido por el de energía, agricultura, procesos industriales y desechos. En este marco del proceso estratégico país, a través del Plan CC, que es una institucionalidad en la cual participan varios ministerios y varias instituciones, se han podido determinar algunas intervenciones. En el eje vertical podemos ver el costo de estas intervenciones. Hay algunas o muchas de ellas que no significarían una inversión importante y que generarían alguna disminución o algunos aspectos positivos en el trabajo. Y, sin embargo, también tenemos algunas de ellas que son bastante costosas, por ejemplo, como el tema del cambio del uso de los combustibles en los transportes públicos. Y, si bien es cierto, no se puede visualizar muchas las intervenciones, pero sí se ha hecho a través del Plan CC un esfuerzo para identificar cuáles serían esas grandes intervenciones que podría el Perú implementar a un corto o mediano plazo. Ok, y esos son los 5 temas emblemáticos que la agenda interna en el marco de la COP ha podido priorizar
¿ok? Y como les decía, obedece básicamente al interés del país y al interés de todo, de priorizar y poder meter algunas intervenciones principales dentro de la COP, ¿no? Uno de ellos es el tema de energía, tenemos el tema de bosques, ciudades sostenibles, océanos y montañas. ¿Cuáles son las actividades que van a realizar estos temas emblemáticos en el marco de esta agenda interna que viene conduciendo el Ministerio del Ambiente? Básicamente, establecer grupos de trabajo con diversas entidades públicas, cooperaciones, algunas empresas, elaborar un plan de trabajo y unas fichas de resumen de algunas intervenciones que puedan priorizar, diseñar el concepto y las estrategias de implementación de dichos grupos de trabajo, elaborar insumos en los pabellones o en las presentaciones, algunas actividades adicionales como publicaciones, estudios, exposiciones y una puesta en escena a través de la Feria Climática Interna que se va a desarrollar de manera paralela con la COP20, como lo decían, desde el 1 al 12 de diciembre. En el caso de la Feria Climática va a desarrollarse en el Jockey Club del Perú, va a estar abierto al público durante casi todo el día, entiendo que de 9 a 10 de la noche, y en ella se van a presentar algunas intervenciones, algunos proyectos que se están realizando, pero desde un enfoque integral. No se va a hacer una exposición por institución, sino un enfoque integral. Por ejemplo, en el tema de bosques, cuáles son los grandes avances en el tema de bosques a nivel Perú. Y en cada una de estas fichas que van a ver a continuación están los responsables de estos grandes temas emblemáticos, ¿no? Hemos recibido muchas consultas acerca de cómo podemos llegar o cómo podemos hacer notar las intervenciones, los proyectos, las investigaciones que están haciendo muchas de las instituciones, por ejemplo, como el IAP, ¿no? Entonces, a través de los responsables podríamos coordinar la presentación de algunas de estas importantes intervenciones que ustedes están haciendo a nivel en el país y en el interior, ¿no? Ese es en el tema de bosques. Está el señor Gustavo Suárez de Freitas. Ahí pueden leer cuáles son las instituciones que vienen ya trabajando en este grupo de trabajo, cuáles son las actividades que están realizando y cuáles serían los espacios en los que podrían intervenir este tema de bosques. Símil con el tema de montañas y agua, ciudades sostenibles, océanos y energía. Ok, a ver, lo leo y como que van tomando nota, ¿ok? Entonces tenemos en bosques el señor Gustavo Suárez de Freitas, en montañas y agua el señor Gonzalo Llosa, en ciudades sostenibles Alberto Barandiarán, en océanos María Luisa del Río, y bueno, en energía aún no hay un responsable, pero en todo caso se ha encargado a la Dirección de Cambio Climático. Y finalmente es la identificación de algunas iniciativas concretas que Perú como país va a presentar en el marco de esta COP20 para poder decir este tipo de intervenciones podemos implementarlas en un corto plazo. Ok, eso sería todo. En pantalla pueden ver, bueno, la página web del MINAM, mi correo, si es que necesitan contactarse con estos responsables de los grupos emblemáticos o para cualquier otra información adicional de la parte organizativa de esta agenda interna. Muchísimas gracias. Agradecemos a Sarita Piscoya su presentación. Eso nos va a permitir al final tener oportunidades de elaborar preguntas. Por favor, observen el folder que les han entregado. Hay así unas páginas que va a servir para que puedan formular sus preguntas. Por favor, vayan formulándolas y nos van entregando. El siguiente expositor es el doctor Richard Bodmer, de Funda Amazonía, y el tema sobre el que nos va a exponer son los efectos del cambio climático en la fauna amazónica. Bienvenido, Richard.
muchas gracias a los organizadores de este evento para darme la oportunidad de explicar un poco de los trabajos que estamos realizando en la Amazonía peruana sobre la fauna silvestre y cambios climáticos. Este trabajo fue realizado con un conjunto de instituciones, incluyendo CENAM, Fundamazonia, Fundación MORE, Universidad de Kent, CIFOR y ICA2 con sus socios y también otras instituciones como Earthwatch, Operation Earth y Operation Wallacea. Recién salido un libro que la mayoría tiene. Si no tiene ese libro todavía, hay 2 cajas más que vamos a abrir durante el coffee break y ustedes ya pueden recoger en la mesa atrás. Entonces, por favor, recoja esos libros. Recogido de imprensa ayer a las 6 de la tarde. Entonces, son medio caliente todavía, recién salido. Y hoy día quiero explicar un poco sobre esos trabajos de impacto de fauna silvestre en la Amazonía. Bueno, como ya estamos escuchando, la Amazonía tiene 2 ejes principales en el cambio climático. Y uno importante es la secuestración de carbono. Es una área tropical más grande terrestre del mundo y es bien importante en términos de secuestración de carbono y eso es bien importante para el cambio climático porque es un área principal en ese mundo. El segundo aspecto importante es que hoy en día ya hay evidencias de impacto de cambio climático en la Amazonía mismo. Entonces, la Amazonía mismo ya está teniendo impactos. Y ese segundo enfoque es que quiero hablar un poco hoy día con nosotros experiencias. Muy rápido. El impacto es claramente con aspectos de biodiversidades, con inundaciones más intensos y ocasionalmente hay sequías fuertes, intensos. Y esos 2 aspectos están impactando la fauna silvestre. Pero también está impactando a la gente. Está impactando a la gente local que vive en la Amazonía rural directamente en términos de calidad de agua y en términos de su uso de recursos como la pesca, la carne de monte, la agricultura. Entonces, hay impactos en la biodiversidad, hay impactos en la gente local que está ocurriendo hoy en día en la Amazonía por los cambios que está ocurriendo. Y nosotros estamos con unos estudios en la Reserva Nacional Pacaya-Samiria desde muchos años. Los estudios comenzaron en 1990 en Pacaya-Samiria con la fauna silvestre y colectando información sobre las poblaciones de animales, trabajando con las comunidades Cocama, con el manejo de fauna silvestre y manejo de pesca, y colectando un base de información. ¿Y qué pasó? Es durante la década de 2000 a 2008, las condiciones estaban más o menos normales, con una sequía en 2005. Después, en 2009, comenzado unas fluctuaciones en la agua, haciendo inundaciones
muy intensos, históricamente más altos que los años anteriores, y con una sequía en 2010 muy fuerte, que fue más fuerte en las informaciones históricas. Entonces, nosotros no comenzado ese estudio con cambio climático. Pero ¿qué pasó? Es cambio climático venido encima de ese estudio. Entonces ya tuvimos los datos de base, pero no porque fue un experimento planificado. Bueno, fue algo que ocurrido durante ese estudio. Y esto fue una oportunidad de analizar esos impactos y conocer esos impactos. Los modelos más recientes de IPCC-R4 de Amazonía, que usa 24 modelos conjuntos, muestra que en la Amazonía los cambios no van a ser iguales. En el sur de Amazonía va a ser un área más seco. En el centro y este de Amazonía los cambios van a ser leves. Pero en el oeste de Amazonía, la Amazonía peruana, los cambios van a ocurrir con mayores precipitaciones, mayores inundaciones y ocasionalmente sequías fuertes. Y eso es justamente que fue comenzando de año 2009, comenzado el primer año más fuerte. Entonces, estamos usando datos desde 2006 en ese análisis. 2006, 2007 y 2008 fue años más normales. Esa fue la base de información que estamos usando. De ahí comenzaron las inundaciones intensas. La primera inundación intensa fue en 2009. Y acá se nota las inundaciones intensas fue 2009, 2011, 2012 y 2013. Con niveles pasando los niveles históricos. Bueno. No, laser. Parece que no. Bueno, funciona un poco. Sí. Bueno. Ahí se notan las líneas rojas donde pasan los niveles promedios históricos. De ahí, ¿qué pasó? Ahí fue noticias y cosas sobre los niveles históricos y los problemas que han ocurrido durante estas inundaciones fuertes. Después, en 2010, fue una sequía muy fuerte. Una sequía para toda la Amazonía, no solamente la Amazonía peruana, pero fue de Brasil y Colombia y muchas áreas, como la más fuerte sequía en los datos históricos de Amazonía. Y acá se nota que la línea roja es abajo de niveles históricos. La Amazonía peruana siempre tiene las fluctuaciones anuales. El tiempo de crecido, que es más o menos entre diciembre y junio, y el tiempo bajo, donde está más seco el río Amazonas y otros ríos, entre julio y noviembre. Esos son los ciclos normales. Pero ¿qué pasa en esos años? En los años de inundaciones intensos, el tiempo donde es inundado fue más fuerte, más alto. Y en el año de sequía es cuando ya
normalmente es seco, fue mucho más seco que lo normal. Entonces, ese estudio realizado en la Reserva Nacional Pacay-Samiria está usando una filosofía que los modelos de reciente de cambio climático en la Amazonía está de acuerdo con la realidad que está ocurriendo en los últimos años. Los modelos dicen que va a ser más inundaciones más fuertes y a veces sequía. Y eso es justamente lo que ha ocurrido en los últimos años. Eso no significa que los modelos son 100% correctos y en el futuro largo va a ocurrir. Pero, si los modelos son correctos y en el futuro va a ocurrir cambios en términos de más inundaciones, a veces sequías fuertes, los resultados que tenemos es un reflejo que qué puede ocurrir en el futuro si los modelos son correctos. Nosotros no estamos diciendo que todo lo que está ocurriendo ahorita es 100% que va a ocurrir en el futuro. Pero ya tenemos información. Si los modelos son correctos, ya sabemos qué va a ser en el futuro. Entonces, ahí es importante tener esa información para tener una predicción de futuro si los modelos son correctos. Y estamos trabajando en la cuenca de Samiria, que es en la corazón de Reserva Nacional Pacay-Samiria. La Reserva Nacional Pacay-Samiria es un selva inundado. Es una área entre la confluencia del río Marañón y río Ucayali, donde se junta para formar el río Amazonas. Esos dos grandes ríos durante miles de años fue gastando la tierra en una área más baja. Entonces, ¿qué pasa en esas zonas inundadas? Es durante las inundaciones anuales, un buen por ciento de la selva ya está cubierto en agua. Normalmente es más o menos 90%, con poco de tierra que queda restante. Durante el tiempo seco, la agua está restringida a los ríos, lagos y canales, y la mayoría de área es tierra. Entonces es un hábitat bastante cambiado anualmente entre una área que es más o menos una mar a una área de tierra cada año. Entonces las fluctuaciones normales son bastante grandes en ese tipo de ecosistema. Eso significa que esas áreas inundadas son más vulnerables a los cambios en el nivel de agua, ambos en inundaciones y sequías. Y eso significa que nosotros podemos ver y podemos entender los impactos más fáciles en esas selvas inundadas que las selvas de altura que no se inunda anualmente. También es necesario trabajar con un conjunto de especies. Hay especies que son indicadores, entonces no son usados directamente por humanos. Y otras especies que sí son recursos para humanos, como los peces, carne de monte y otros animales. Y también es importante ver los tres diferentes hábitats, macro hábitats, que son los hábitats acuáticos, terrestres y arbóreos en la zona. Y con eso se hace un conjunto de especies para cubrir cada una de esas relaciones.
Entonces los estudios fue dedicado con diferentes metodologías, estudiando los mamíferos terrestres, delfines, guacamayos, aves acuáticos, caimanes, monos y otros mamíferos arbóreos y peces. También es importante tener un buen tamaño de muestra y un tamaño de muestra durante todo el año. Porque si uno tiene un tamaño de muestra pequeño, no va a tener la confianza en los resultados, que puede ser azar. Entonces nosotros dedicamos con muchos estudiantes, voluntarios y otros grupos para tener muestras que son altos. Censos terrestres, que son los transectos dentro de la selva, tenemos alrededor de 1000 por año. Censos de delfines, una variación, pero más o menos 800. Caimanes, 800, más o menos promedio. Guacamayos, puntos, más o menos 1000. Horas de pesca, más o menos 200 a 300. Y censos de aves acuáticos comenzaron más fuerte en los últimos años, con más o menos 200 promedio. Entonces tratamos de tener buen tamaño de muestra para tratar de tener la confianza en los resultados. Las metodologías, usamos diferentes métodos, dependiendo de las especies. Por ejemplo, los delfines tenemos que hacer transectos acuáticos, contando los delfines, tamaños de grupo, tamaños de edad de individuos y puntos GPS, peces, también especies, tamaño, abundancia vía cosecha por unidad de fuerza, usando redes estándar, de aves, como aves acuáticos o guacamayos, usando puntos, distance, transectos terrestres, caminando, notando los animales y su distancia perpendicular para transectos, cámara trampa, para entender los animales terrestres que son difíciles de ver, caimanes, usando observaciones y también midiendo caimanes, su tamaño y su sexo por capturas. Y toda esa información ya se analizó para tratar de entender ese impacto que está ocurriendo en esas inundaciones más fuertes y sequías. Y va a comenzar con la sequía de 2010. Se notó un impacto en varios grupos de animales durante la sequía de 2010. Uno es claramente los delfines. ¿Qué pasa en los delfines? Y se notó una bajada en 2011. Generalmente, ese es el delfín rojo. El delfín rojo tuvo una bajada general durante ese tiempo de cambio climático. Se notó en 2009, 2010, 2012 y 2013 un nivel más bajada. Eso parece que las inundaciones más fuertes actualmente hacen más difícil que los delfines encuentren su comida, su pescado. Porque cuando hay más agua, hay más área para los pescados. Entonces es más difícil encontrar porque la área es más grande, ¿no? Y por esto parece que había una bajada general durante los años de cambio climático. Pero en 2011 se notó una bajada más fuerte. Y eso fue por la sequía de 2010. Porque la sequía de 2010 ha ocurrido a más o menos fines de año, comenzando en fines de agosto, septiembre, octubre. Y muchos delfines tuvo que salir y la mortalidad de delfines
estaba más alto en el río. Entonces, en 2011 se notó el impacto de 2010 fuertemente. Y se notó que durante 2011, que fue un año crecido, y 2012 crecido hasta 2013, se demoró más o menos 2 años para recuperar. 2010 fue la sequía, se ha bajado en 2011 y recién en 2012, 2 años después de la sequía de 2010, se recuperaron los animales. En delfín gris, la otra especie, no se notó tan fuerte la bajada en 2011, pero se notó que sí, claramente durante todo ese tiempo de cambio climático, comenzando en 2009 a 2013, hay una bajada en esas especies. El problema para los delfines cuando hay una sequía es no hay suficiente agua en los ríos. Ellos tienen que salir de los ríos pequeños, salir de los coches, buscar aguas más grandes y hay mucha más mortalidad. Hay un delfín rosado que hay gallinazos comiendo. Más o menos 100% incrementó el avistamiento de delfines muertos en el año 2010 durante la sequía. La cosa también bien importante es la relación entre delfines y peces, porque los delfines como los peces. Y donde hay más peces, hay más delfines. ¿Y qué pasó durante la sequía? Es también los peces bajado. Entonces, acá es la relación entre el delfín rosado y peces y el delfín gris. Entonces, bien importante los peces. ¿Y qué pasa durante sequías? Los peces bajan ambos en su densidad y en su tamaño. Y se notó con los peces esa bajada. Normalmente, ¿qué pasa? Es cuando la selva inunda, es un buen tiempo para los peces. La Pacaya Samiria es un área de 2 millones de hectáreas, 20,000 kilómetros cuadrados, donde muchas especies de peces entran para su reproducción durante la época crecido. Cuando está crecido hay mucho más comida para los peces, hay frutas, hay insectos, hay resto de animales que quedó en la tierra. Entonces, durante la época de crecido, muchas especies entran hacia su reproducción. Esa es una área más grande inundada en todo la Amazonía peruano y es una área más importante para la producción de peces para la Amazonía peruana, en la Pacaya Samiria. Entonces, ¿qué pasa? Los peces entran a esa área, hace su reproducción, y cuando baja la agua, se sale por el río Marañón, río Ucayali, río Amazonas, abasteciendo la pesquería en toda la zona de Amazonía peruana. Y acá se nota esa relación. Cuando hay más agua, actualmente es más difícil capturar los peces, porque son más diversos. Ya tienen una mar de 2 millones de hectáreas para nadar, ¿no? Entonces es más difícil actualmente encontrar porque hay mucho más cuerpo de agua. Acá es la cosecha por unidad de fuerza, que es una medida de abundancia. Entonces la abundancia en general baja porque hay mucho más cuerpo de agua. En la vaciante, en el tiempo de bajada, los peces se concentra en los coches, en los ríos, en los canales. Es mucho más denso los peces. Y se notó durante ese tiempo de 2010 una bajada en la cosecha, especialmente por kilogramos, más por individuos.
La sequía impactó muchas especies, especialmente en su tamaño. Acá se nota que es 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 se nota el impacto. Ese es en tamaño. Se nota que ha bajado bastante el tamaño en muchas especies. Y se demoró de recuperar en 2012 y 2013, recién se ve la recuperación de esas poblaciones. Entonces, ¿qué pasó? Fue una grande mortalidad. Se nota en muchas especies. Los aves acuáticos. También se nota el impacto de sequía, especialmente en los cuchuris y la garza grande, donde está relacionado con los peces. Esos animales se vienen en manadas a la boca de Samaria para comer los peces que están saliendo. Y esos animales vienen más o menos en 8,000 animales en la boca. Y se notó en 2011 otra vez esa bajada. Una bajada fuerte en sus poblaciones después de la sequía. Porque esos animales dependen de los peces y caimanes. Caimanes no fue impactado muy fuerte por la sequía, pero el caimán blanco fue impactado por un corto tiempo. Unos 4 a 6 meses después de la sequía se notó una bajada en sus poblaciones, pero después con un aumento en su reproducción se ha recuperado y mantenido sus poblaciones más o menos bien. El caimán negro no se ha notado impacto por la sequía en la zona y se han mantenido sus poblaciones. Otros animales que fue impactado bastante fuerte por los cambios climáticos fue la carne de monte. Fue los animales que la gente usa para carne de monte. La huangana, la sajino, sachovaca, venado. Esos animales terrestres que no pueden subir a árboles. ¿Qué pasa en esos animales? Estos animales dependen de los restingas, de esa tierra que queda. Pero con las inundaciones fuertes solo quedó 1% de todo lo que cae en tierra. Y muchos animales de ese tipo se ahogado con los crecimientos que han ocurrido. Tratando de buscar tierra, se ha visto animales nadando por todo lado y no podido encontrar porque ya no había. La agua ha crecido demasiado, históricamente alto. Y esas poblaciones tuvo una bajada fuerte, como la huangana. Ya no hay huangana en la mayoría de reservas. Sajinos, se nota que flaquitos son los sajinos cuando no encuentran comida o huanganas. Es la cámara trampas que se notó la bajada en las huanganas. Sajinos, bajado, flacos. Se bajado en cámara trampas. Sachovaca, bajado. Venado, bajado. Añuje, bajado. Majas, bajado. Todos los animales que viven en la tierra, ellos bajaron sus poblaciones porque no había tierra. Y esos son los animales más importantes para la carne de monte, para la gente que vive en esas áreas. Otros animales también, como oso hormiguero, bajado. Como carachupa, bajado. Carachupa grande también se ha bajado. Pero hay animales que están superando generalmente. Y esos animales tienen una ventaja porque pueden subir al árbol. Cualquier animal que no depende 100% de agua o 100% de tierra, pero puede subir al árbol, está superando mucho mejor porque puede escapar las inundaciones. Y esos son muy importantes. Y no depende del agua cuando el agua seca. Esos animales sí están superando, como los guacamayos.
está superando. Y se nota, su población está bien durante ese tiempo de inundación. Los monos también están manteniendo, con poquito bajado en 2012, los ardillos están manteniendo, Shiwi está manteniendo, pelejos está manteniendo, zorros está manteniendo, está subiendo un poco también, los achunis están manteniendo, los manco manteniendo. Los felinos son interesantes, son manteniendo porque sus presas son más concentrados. Y sus presas ya buscan su tierra y están más concentrados. En cómo están más concentrados ya encuentran más comida. Entonces, los predadores en este momento están aguantando, pero la predicción es que en el futuro, cuando su población es concentrada de presa ya tampoco está muy frecuente, ellos también van a bajar. Es una demora en las poblaciones que estamos notando en los predadores. Entonces, animales como tigrillo, actualmente se aumentó, porque los presas fue más concentrado. Pero los nuevos datos muestran que ya está comenzando a bajar. Entonces, es una demora en la respuesta de las poblaciones de presa. La puma y jaguar también son manteniendo sus poblaciones. Lobo de ríos. Lobo de ríos también es un animal que usa agua y tierra. Entonces también está aguantando y su población actualmente está aumentando. Después su bajada en sus poblaciones pasó por casi en las décadas de 1940 a 1970. Y las aves de caza. La trompetero, paufil, perdiz, pucocunga, esos animales también se mantienen porque ellos pueden subir a árboles durante las inundaciones. Pero el impacto está bastante con la gente. En esas áreas inundadas, la gente dice que ya no vale la pena cazar porque ya no hay estos animales. Antes ellos cazaban y pescaban en esa zona. Pero ahorita ya no buscan de cazar porque ya no hay. Y ellos dependen ahorita puramente de pescado durante todo el año. El problema es más difícil pescar en el tiempo de crecido, ¿no? Antes, cuando está crecido, ellos buscaban los animales en la restinga para cazar. Pero ya no hay más restingas, o muy pocos, muy lejos. Entonces ellos ya dependen de la pesca durante todo el año. Entonces ellos ya han cambiado, están tomando propias adaptaciones en su cultura, dependiendo ahorita de pesca todo el año, y haciendo más fuerza para tener esa proteína, porque es más difícil pescar durante ese tiempo de crecido. Está. Entonces hay impactos que están ocurriendo en la Amazonía hoy en día. Ese es un ejemplo en las áreas inundadas en Pacay Samiria que está ocurriendo en términos de fauna y en términos de gente local, indígenas Cocama. Muchas gracias. Agradecemos las exposiciones de Eduardo Calvo, Sarita Piscoya, Richard Bodmer. Por favor, les pediríamos brevemente que pasen a sentarse en la mesa de expositores. Por favor, Eduardo, Sarita y Richard, si podrían pasar adelante. Mientras eso sucede de manera muy rápida, yo quisiera, sin ser un experto, sino más bien un curioso, un poco referirme a lo que sucede, ¿no? Yo trato de interpretar y veo la atmósfera como un conector universal que impide que acciones que se localizan en un sitio permanezcan ahí y que afecten totalmente a el globo.
Desde ese punto de vista, sí, el Perú no es un gran emisor de gases de efecto invernadero, pero sí es un gran receptor de esos efectos. Por favor, hay preguntas que desearía hacer y habría una para el señor Eduardo Calvo. Dice, desde la región amazónica, ¿qué temas en común se pueden impulsar en el proceso de negociación rumbo al Acuerdo Climático 2015? Primera pregunta. La segunda, ¿cuáles son las posiciones más radicales entre los países de la OTCA? Una breve respuesta, por favor. Bueno, ¿qué posiciones se pueden impulsar? Yo creo que todas las que están relacionadas con temas de adaptación resulta el primer eje, y justamente el ver cómo se puede manejar la adaptación de los ecosistemas terrestres y acuáticos en la Amazonía y conducir una serie de prácticas para que evitar que, por ejemplo, se produzcan incrementos de la presión sobre ciertos ecosistemas, como lo que el doctor Bodmer también nos ha ilustrado, pues es uno de los temas emblemáticos, ¿no? Y estamos viendo de que dos de los temas que ha reconocido el Ministerio del Ambiente, tanto cuando se ha mencionado los bosques como las montañas, pues están profundamente vinculados con la cuenca amazónica en general. El tema de también el caso de la energía sostenible. Hemos visto que los informes del IPCC vinculan el uso de la bioenergía con la mitigación del cambio climático. Entonces, encontramos que hay una serie de puntos en los diversos temas que se pueden asociar o se pueden trabajar con estos. Creo que el caso de la adaptación es clarísimo, las perspectivas en mitigación varían en cuanto a los países y en temas de adaptación yo no puedo encontrar de que haya entre los países OTCA ninguna posición radical, al menos no ha sido esa mi percepción. Y en temas de mitigación, sobre la mitigación que concierne a los propios países y los esfuerzos al interior de los países, creo que todos los países de la OTCA son conscientes de las necesidades de mitigación. Que hayan visiones diferentes en cuanto a quiénes y cuánto deben hacer cada uno, sí, eso se encuentra en un marco de diferencias, pero desde un punto de vista regional no considero que esas diferencias podrían ser calificadas de radicales. Muy bien, agradecemos su respuesta. Por favor, hay otra pregunta para Sarita Piscoya. Esta dice así: desde hace más de una década las COP tienen un equipo de trabajo dedicado exclusivamente al impacto en la salud. ¿Por qué los coordinadores peruanos de la COP20 no incluyen la salud como un tema emblemático? Ok. Si bien es cierto, mencioné que se han priorizado 5 temas emblemáticos, definitivamente el tema de salud no está como tema emblemático con un nombre propio, pero sí hay un grupo de trabajo en el tema salud, el cual lo está coordinando la señora Claudia Figalo de la Dirección General de Cambio Climático, y ella está trabajando con un conjunto de funcionarios y de instituciones precisamente para llevar a la COP algunas intervenciones en específica y algunas presentaciones, pero en efecto sí se está considerando, y la responsable, ya lo dije, la señora Claudia Figalo,
para cualquier contacto que necesiten con ella o con cualquier otro de los grupos emblemáticos, pueden contactarme y yo los canalizaría con los responsables de los grupos. Muchas gracias por su respuesta. Y una respuesta que dice a todos, gran reto, dice, ¿cuál es la importancia de nuestro bosque tropical en los proyectos Red Más y si se están manejando adecuadamente? ¿Libre para cualquiera de los expositores? Bueno, yo hice la mención de lo que el IPCC ha informado sobre los proyectos Red Más. Las iniciativas Red Más en el país son manejadas por el Ministerio del Ambiente, así que le cedería la palabra a la señora Coy. Bien, en efecto, el Ministerio del Ambiente viene realizando un trabajo como una especie de coordinación de una serie de proyectos red a nivel de país, ¿no? Tenemos diferentes intervenciones en algunas regiones, tales como Madre de Dios, como Loreto, y lo que se está trabajando también es en algunas iniciativas de red indígena, ¿ok? Si es que se requiere alguna información más precisa de lo que se está haciendo, de lo que se ha realizado, se ha avanzado, o quiénes son las personas que de repente les podrían canalizar a ustedes alguna información adicional, igual la consulta para poderla canalizar, pero en efecto ese tipo de proyectos están bajo la coordinación del MINAN y hay toda una estructura orgánica y funcional trabajando en este tipo de proyectos red. Richard, ¿de repente deseas agregar algo? No. Ok, agradecemos a nuestros expositores, por favor, y les invitamos a una breve interrupción para un café, y creo que eso hay una buena oportunidad para continuar la conversación con nuestros expositores.